Este lugar es un baluarte, es un entrenamiento. Aquí te estamos dando estrategias para cómo luchar allá afuera. Pero imagínate los soldados entrenando, los capitanes entrenando a sus soldados. Y a la hora de la guerra, hermano, corre para otro. Oye, hermano, no, mi orco, dígame. ¿Cómo va a decir que yo lo voy a entrenar, hermano? Y a la hora que usted tiene que confrontar el problema, huye. ¿Sabe que por eso Dios, como Él es todo sabio, diga conmigo, todo sabio, lo que hace es probar tu corazón si está listo para que tú recibas tu bendición? Y sabemos que a los que aman a Dios, dile, a los que aman a Dios, mira eso, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito, que son llamados. Porque a los que antes conoció, también, ponle atención a eso, predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos. Palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, muchas gracias. Vemos, hermano, que Dios, el fin de cada situación o cada proceso de nuestra vida, ¿qué es la intención de Dios a través de ella? Nos predestinó, dice, ¿para qué? Para que fuéramos conforme a la imagen de ¿quién? Conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hermano, cada situación que usted está pasando en su vida, la intención de Dios no es hacerle daño. Nota cuando José, si usted prestó atención, él dio gracias a sus hermanos por haberle entregado, hermano. No les dé pena haberme entregado al mundo. Wow, hermano. Vemos una vez más que ese proceso de su vida, que a veces muchos decimos que nos ganamos enemigos a través del conocimiento de Dios, entre el tiempo que estamos en el cristianismo, volvamos una vez más a recordar al Señor Jesucristo. Cuando Judas le entregó, ¿qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo? Amigo. Es que esos hermanos, esos son látigos que nos ayudan a moldearnos. Tú no entendías lo que estaba pasando. El Señor Jesucristo lo sabía. Y decía, Judas me va a ayudar a cumplir el propósito por el cual yo fui predestinado. ¿Cómo, pastor? El que traiciona. Fue traición tal vez para que muchos lo que pensaban según la vista. Pero según el Espíritu Santo, fue una guía. Muchos veíamos a Judas como nuestro enemigo. Y muchos, ¿verdad? Cuando nos traiciona le decimos, tú eres uno de los Judas, dice. ¿No? Pero no sabemos que Judas fue el martillo para que se completara la obra de Dios en el Señor Jesucristo. Por eso es que José no se lamentó. Y le dijo a sus hermanos, ni tampoco ustedes se lamenten de haberme entregado al mundo. Eso ayudó, ¿para qué? Para que yo diera vida. Cada proceso, hermano, en tu vida, cada circunstancia que usted está pasando difícil, en el cual usted se encuentre, no importa cuál sea, para los que aman a Dios, ¿qué es lo que pasa? Todas las cosas. No es que si alguna de las cosas, no. Dice, todas las cosas que obran. Ay, hermano. O sea que sí, en verdad, todas las cosas obran para bien. No me esté diciendo que solo algunas, pastor, es que algunas que no son, yo creo que no son de Dios. Dice ahí todas, es que lo encerró en todo. Aunque nosotros vemos que tal vez no sea el propósito de Dios, es que dice ahí todas las cosas obran para bien. ¿A poco está bien por lo que, o sea, que usted me está diciendo, pastor, que está bien por lo que estoy pasando? Sí. Porque es lo que Dios está utilizando para moldear tu fe. Hermano, el pueblo de Israel estuvo estuvo 40 años en el desierto. Pero lo difícil del pueblo de Israel es que aunque ellos,
Ok, déjame explicarlo un poquito, voy un poquito acelerado. Un poquito atrás. Regresar un poquito atrás. La palabra desierto, hermano, significa soledad. Nadie va a estar a tu lado para ayudarte, al menos que tú lo busques. Pero nunca vas a conocer a tu Dios, porque tú siempre buscas ayuda, porque tú siempre buscas salida. La palabra desierto es que no puedes acudir a nadie sino a tu Dios. Pero ¿sabe lo que hacía el pueblo de Israel esos 40 años? Y por eso nunca cambiaron. Porque el pueblo de Israel, en lugar de buscar la dirección de Dios, en serio, lee Salmos, dice la palabra de Dios que traían idolatría. Y si usted no sabía, aunque Dios era misericordioso con el pueblo cargaba idolatría del Moloc y otros más. ¿Sabe? Tan solo vamos a hablar del Moloc. Ese ídolo era de que ellos sacrificaban a sus hijos. El pueblo de Israel estaba en idolatría. Vea la misericordia de Dios, 40 años en el desierto, y dice la palabra de Dios que ellos esos 40 años cargaban ese ídolo Moloc y sacrificaban a sus hijos en el desierto. O sea, que querían resolver todavía la manera como lo hacían en las costumbres en Egipto, porque esa es la idolatría que había en Egipto. Y esa costumbre todavía la querían cargar, hermano. Hay cristianos que todavía quieren cargar la costumbre del mundo y resolver las cosas como el mundo lo haría. Por eso dice la Escritura, vamos a leer el Padre Nuestro, dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Al simplemente usted decir venga a tu reino, usted está diciendo gobierna mi hogar, gobierna mi casa, gobierna mi finanza, gobierna mi vida. Tú tienes el control de todo. Eso es decir, venga a nosotros tu reino. Y después dice, por eso dice, hágase. Esa es la intención de Dios. Y de hecho es la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Esta es la oración que ustedes tienen que hacer todos los días. Venga a nosotros tu reino, o sea, controla mi casa, mi vida, tú tienes control de todo, y hágase tu voluntad. Pero el pueblo de Israel vivía 40 años en el desierto, todavía queriendo hacer las cosas a su manera, resolviéndolo a su manera. Hay un proceso que Dios te lleva al desierto. De hecho, también el Señor Jesucristo fue al desierto. Nadie se lo salteó. A su propio Hijo mandó al desierto también para ser tentado por el diablo. ¿A qué vas al desierto? ¿A qué vas al desierto? A ser tentado. ¿Por quién? La carne, el mundo y el diablo. ¿Sabe? Usted no se tiene que preocupar por las manifestaciones de tu carne. Preocúpate cuando usted deje de luchar en contra de eso. Eso sí, preocúpese. ¿Sabe por qué? Porque la intención de Dios en nuestra vida es que si ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El desierto de Adán y Eva era de que todo podían tentar, pero menos ese fruto. Cuando ellos llegaban a ese lugar, ese era su desierto. No me toques ese fruto. O sea, no dependas de ti. No le hagas a tu manera. Y por eso le decía, no me toques, era su desierto. Pero ¿para qué era el desierto? Probaba tu interior. Muchos dicen que porque el Señor Jesucristo, si sabía que Adán y Eva iban a caer, que por qué entonces lo puso en el desierto, por qué entonces le puso ese fruto, que la intención, es su forma de pensar de ellos, estoy diciendo, que la intención de Dios era que de por sí, si ellos sabían que iba a caer, la culpa fue de Dios y no del hombre. Suena bonito, sutil, pero no es así. Porque si vemos un fruto que está ahí, Dios me está diciendo que no lo toque, ¿qué tengo que hacer, hermano? No lo toques. Hermano, ¿cuántas sillas hay ahí? Y si yo te digo, no me toques esa silla, hay tantas sillas, hermano. ¿Por qué a la fuerza tienes que escoger esa?
Es la única que Dios le había dicho cuántas sillas hay aquí y solamente le dijo, no me toques eso. Ay, pero Adán y Eva, es que yo le quiero hacer a mi manera, eso es. Y le dijo la serpiente, uy, ¿ya viste esa silla? Vamos a traducirla, ¿no? ¿Ya la viste? Tú no sabes. Si tú agarras esa silla, tendrás el conocimiento de Dios. Y ya no vas a necesitar de Él. Hermano, sabemos que es un padre de mentira. El problema no fue la mentira, el problema es aquel que le creyó la mentira. Porque Dios ya le había dicho. Desde el punto en que él abrió su corazón porque ya después dice que sus ojos se le fueran abiertos. Pero hubo algo antes de eso. Se abrió su corazón a la mentira. ¿Cómo la mentira, hermano? Porque es que, hermano, Satanás puede utilizar la misma palabra de Dios. Mateo capítulo 4, hermano, usted vea cuando Jesús fue tentado por Satanás, Mateo 4. Vamos a ver qué utilizó. Y usted dígame qué descubre ahí, hermano. Dice en Mateo capítulo 4. Satanás hablando, hermano, las escrituras, Vea usted, ya estoy dando la respuesta. Mateo capítulo 4, versículo 6 dice así. Este fue Satanás el que le dijo de estas palabras y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Escrito. ¿Qué es lo que dijo Satanás? Escrito. Y ahora, ¿qué dijo? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Dígame una cosa. ¿Eso está en la escritura o no está en la escritura? ¿Es verdadero el versículo o no es verdadero el versículo? Salmos capítulo 91, versículo 11 y 12. Usted lo va a encontrar, hermano. Pero aquí la intención no precisamente ir a ese versículo. La intención es cómo Satanás puede utilizar la palabra de verdad para querer cambiarla por sus mentiras. En otra palabra, querer usar la palabra para mentirte. Pero ahí usted, ¿cómo es que conoce la escritura? Porque dice, mis ovejas... ¿Cómo escuchaste la voz de Dios? Porque hay textos bíblicos que se oyen bien bonitos, pero tenga cuidado cómo lo usa. Si es como Satanás para destruir la vida de la persona. ¿Cómo se utiliza la palabra de Dios, hermano? Si usted va al Salmo 91, 11 y 12, va a encontrar que así dice también. ¿Y es verdad lo que dijo Satanás? Según la palabra de Dios, sí. Pero la manipuló. ¿Es verdad? Sí, pero la manipuló. La utilizó a su manera. La utilizó y la vertió para hacer ¿qué? Lo contrario de lo que Dios le había dicho. Oye, ¿serás igual a Dios? Sabemos que Dios nos había hecho la imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto lo que Dios había dicho? Nota ahí un salmo que parece que al final del versículo 3, capítulo 3, empieza a mostrar que Dios dijo, por cuanto ellos agarraron ese fruto, ciertamente son igual a nosotros. Hermano, o sea que lo que Satanás dice está bien, pero el problema es, ¿cuál fue el mandamiento que Dios le había dado a Adán y Eva? ¿Qué le dijo? No me toques ese fruto. Pero como Satanás es bien astuto, mira, no te miento, ve las escrituras, ahí está el versículo. ¿Ves que es verdad lo que te digo? Créemelo. Por eso es importante, hermano. Había un grupo de pastores y habían 3 grupos de ovejas. Hermano, y cuando ellos se fueron, cada uno de las ovejas tenían su grupo, escuchen. Y el pastor, cada uno llamó a sus ovejas, aunque estaban revueltas. El pastor llamó a sus ovejas y uno le dijo, ya le empezó a llamar. Y cada uno se fue conforme a su pastor. Y el que estaba ahí de visitante dijo, wow. Estaban revueltas las ovejas.
Pero cada uno llamó a su pastor. Cada pastor llamó a su oveja y escucharon su voz y le siguieron cada uno a su... ¡Wow! Eso se sorprendió. Y le preguntó, oye, dice, ¿todo el tiempo las ovejas escuchan a su pastor? Dice, no. Cuando se enferman, escuchan la voz de cual sea. Cuando la mente y el corazón se contaminan, es muy peligroso. Podemos confundir la voz de Dios a través de nuestros problemas. ¿Qué problema usted trae, hermano? ¿Y cuál es la voz que escucha en ese problema? Escúchelo, esa voz. ¿Qué le está diciendo esa voz? ¿Qué le está diciendo esa voz? Entre el problema que usted está pasando, ¿cuál es la voz que usted escucha? ¿La que dice el problema o la solución que trae Dios? Ahí ese es el problema. Cuando tu problema que usted está pasando, preste la atención. ¿Qué dice el problema? Hermano, busca soluciones así. Y facilitas. Haz esto y esto, y fácil. Pero ¿qué dice la voz de Dios? Porque mis ovejas, dice el Señor, el pastor de sus ovejas, oye mi voz. José estaba pasando por dificultades, hermano. Pero cada una de esas dificultades no fue ocasión para caer, sino que cada proceso Dios estaba moldeando. Apúntale ahí, moldeando. Antes que se me olvide, después me recuerda. 2, probando su corazón. Moldeando, probando su corazón para ver si estaba listo para su bendición. Hermano, cuando en la policía o en el militar ellos te capacitan, ¿para qué lo hacen? ¿Te preparan solamente para hacer un show o sabes cuándo lo vas a usar en el momento adecuado? La mayoría de cristianos, hermano, aquí es un entrenamiento. Di conmigo, este lugar es un baluarte, es un entrenamiento. Aquí te estamos dando estrategias para cómo luchar allá afuera. Pero imagínate los soldados entrenando, los capitanes entrenando a sus soldados. Y a la hora de la guerra, hermano, corren para otro lado. Oye, hermano, no, mi orco, oígame. ¿Cómo va a decir que yo lo voy a entrenar, hermano? Y a la hora que usted tiene que confrontar el problema, huye. ¿Sabe que por eso Dios, como Él es todo sabio, di conmigo, todo sabio, para que tú recibas tu bendición? Lo que hace, Dios no te va a dar la bendición si tú no estás listo para recibirla. Dios primero prueba tu corazón y te va moldeando. ¿Cuál fue el sueño que le dio a José? Todos se inclinarían hacia él. Y a poco en ese momento, ¡pum!, se les inclinaron todos. Al contrario, hasta su propio padre dijo, ¿qué estás diciendo, mijo? Que todos nos vamos a inclinar hacia ti. ¿Qué locura tú estás hablando? Que tu propio padre va a inclinarse hacia ti. Y dice que más odio le agarraron sus hermanos. Pero ¿a poco el odio que te tienen los demás va a impedir el propósito que tiene Dios para tu vida? El que los demás le entregaron a José y se lo entregaron y lo metieron en ese pozo y lo vendieron, hermano, aunque todo se oponga en contra de ti, ¿a poco va a impedir el propósito de Dios para tu vida? ¿Y qué es lo que hizo José? ¿Cómo respondía? ¡Ja! Se opusieron a mí. Me mandaron a Egipto, o sea, al mundo. Pues voy al mundo y me haré como ellos. Ajá. No. No ocupó la ocasión para estar en el mundo para ser como el mundo. Ahí tenía pastor, tenía papá que le dijera, mijito, no seas así, no le hagas así. O tenía algún pastor ahí en Egipto. ¿Tenía alguien que le aconsejara? Estaba solo. Y a veces muchos queremos que papá aconseje.
papá, estoy pasando por esta circunstancia, ¿cómo lo resuelvo? Nada. Josué se la vio solo, su desierto. O sea que sabía que no podía acudir a nadie, pero él sabía escuchar la voz de su Dios. Que aunque estaba en Egipto, o sea en el mundo, no se hizo como al mundo, sino siguió siendo luz entre las tinieblas. Que aunque el enemigo y sus hermanos habían entregadole ahí al mundo, él no tenía ni rencor hacia sus hermanos, sino él mantenía la firmeza de la promesa que Dios había dado sobre su vida. Yo no sé la promesa que Dios tenga sobre tu vida. No importa quién te haya entregado, no importa cuántos te hayan fallado. Dios te dice: yo te he predestinado. Tengo propósitos para tu vida. Efesios capítulo 1 versículo 20, parece más o menos. Vamos ahí, hermano. Vea lo que Dios hace sobre tu vida y cuál es la intención que tiene para ti, mi hermano. Efesios capítulo 1 nos habla la palabra de Dios. Te voy a leer 2 versículos que te está afirmando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Efesios capítulo 1, hermano, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera: y en amor, di conmigo, en amor, habiéndote predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de, según el puro afecto de su voluntad. Saltéate al 11, hermano. Otro predestinado. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, apunta, predestinado, conforme al... tienes propósito, hermano. Dile que tiene a un lado: ellos, tienes propósito. Dios te predestinó, pero ¿por qué la palabra, hermano? ¿Por qué predestinó? ¿Y por qué no dice ahí simplemente te puso destino? Hermano, ¿por qué dijo predestinó? ¿Por qué no simple dijo la palabra: ya tienes el camino, tu destino ya está marcado? ¿Por qué no dijo esas palabras? Porque es tu decisión si quieres tomar ese destino. Dile al que tienes a un lado: es tu decisión. Oye, José tenía la opción. Él sabe qué es lo que hubiese dicho. Pues mira, yo sirviendo a mis hermanos y venía a cuidarlos y ellos me entregaron. Y ahora pues me mandaron aquí a Egipto. Pues me voy a hacer como Egipto entonces. Al fin que qué. Ahí es cuando todos aprovechamos la falla de los demás para aprovechar la carne, hermano. ¡Ay! Me lastimaron mis hermanos. Me voy para el mundo. Ay, hermano. Es la carne, hermano. No era la carne, hermano. No era el dolor. No era el dolor. Era la carne que de por sí tenía ganas de probar al mundo, hermano. Si José no tenía ni padre que le indicara el camino, no tenía ni un pastor que le aconsejara, no tenía hermanos en Cristo que le ayudaran, él estaba solo en Egipto y no dijo: ¡ay de mí! ¡Ay, estoy solo, Señor! Ahora, ¿quién podrá ayudarme? No, Chapulín no aparece ahí. ¡Oh, Señor! La carne, Padre, todos los días me atienta. ¡Oh! Y ahí se entrega el hermano ahí al mundo. Pues ya que dice que no había otra, hermano. Ay, estaba solo. Todos me traicionaron. Y yo, mi hermano, vi al mundo y ay, dije yo, me refugiaré como un pañuelo hacia mi dolor. Ahí abrazamos al mundo. Pero no era precisamente que era necesario hacerlo, sino Dios te estaba moldeando para que tú aprendieras a que Él es tu pastor y sus ovejas. Pero la carne, hermano, ¿qué voz escuchamos? Ese Señor amado, que yo todos los días te soy fiel. Y mira esta mujer que me anda tentando el patrón. Yo ni la busqué.
ella solita vino aquí y se quitó la ropa y pues yo dije, Señor, será una bendición que tú me enviaste. Ay, Padre, yo pienso que sí, porque yo no lo busqué. Yo no andaba en la carne, Señor. Ella vino hacia mí. Y yo pues, ay, Dios mío. Y ¡prum!, me quitó la ropa también. Y dije yo, pues ella sin ropa y yo también. No, hermano. Dice que inmediatamente que le tentó y le quitó la ropa, salió corriendo. Mira, hermano, a veces el mundo te puede decir lo que sea y tal vez pueda malinterpretar lo que tú haces, pero no es como te interpretan a ti, sino es como Dios te está viendo. Tal vez para muchas personas lo que tú hiciste, hermano, estuvo mal, pero delante de Dios sabe el propósito que estaba pasando ahí. Para muchos será señalado, pero hay un Dios que todo lo está mirando. Hay un Dios que tal vez el mundo te está juzgando y te está diciendo, tú tuviste la culpa, tú lo hiciste, pero delante de Dios sabe que Josué había corrido de ese lugar. Y aunque le acusaron y para el mundo era juzgado y para el mundo estaba encarcelado por ser un adúltero, él sabía su integridad que había en él. No importa lo que diga el mundo de ti, hermano. Lo que más importa es qué dice Dios de tu vida. Muchos no te van a entender. Tú estás haciendo bien, pero para el mundo estás haciendo mal. ¿A dónde va? A la iglesia. Ay, tú no sabes a dónde va. Ay, el pastor se roba los diezmos. Ahí tú vas, dice. Y tú vas ahí, hermano, ¿y qué tiene que ver la obra de Dios con la obra del carnal? El líder va a tener que rendir cuenta a Dios. ¿Qué tiene que ver con tu salvación? ¿Y cómo le dicen cuando, hermano, cuando usted le invita de repente ahí a la iglesia? Hermano, le invito a la iglesia. Ay, yo no voy a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay puros hipócritas. No voy por eso, dice. Porque ¿qué tiene que ver la obra de Dios que fue sacrificado en la cruz del Calvario con la obra del humano que es falible? ¿Qué tiene que ver? ¿Me está entendiendo? No confundas una cosa con otra. No mixtees las cosas del mundo con las cosas de Dios. Dios tiene ya predestinado tu vida, pero tú tomas la decisión. Si te dejas guiar por Satanás y sus mentiras, que puede utilizar la palabra de Dios para mentirte, pero las ovejas de Dios, o sea que tú tienes que escuchar la voz de Dios. Hermano, ya José estaba siendo predestinado. Wow, y él era fiel a su patrón. Y aunque él había sido fiel, ¿qué es lo que pasó con su patrón? ¿Le creyó? Y tú piensas, le diría al patrón, que yo te voy a creer que fue mi esposa la que te seduzco. ¿Desde cuándo se ha visto eso? Yo conozco a mi esposa. No importa lo que diga el mundo. Hay un Dios que te está mirando. Y aunque para ellos piense que tú haces lo malo, delante de Dios está apuntando todo lo que tú haces. Y a veces al mundo no le vas a agradar. Y a veces no le vas a caer bien. Y a veces te vas a decir que estás mal porque vas a la iglesia. Pregúntale a los egipcios, Éxodo capítulo 5. No tienen nada que hacer esta gente. Los voy a poner mucho trabajo porque tal parece que no tienen nada que hacer. Tan de perezoso nada más, queriendo ir allá al desierto a adorar a Dios. Si no tienen nada que hacer, ahorita les multiplico el trabajo. Para Satanás, el ir a adorar a Dios es una locura. Está de celoso, él quiere que le adoren a él. Quiere que adore a Mamón, al trabajo, al dinero. En un día, ¿qué va a pasar si vienes a adorar a la casa de Dios? No va a pasar nada.
Al contrario, es la gratitud que Dios hace entre toda la semana, la bendición, la salud que te da a ti y a tu familia, la bendición de estar con vida, tú y tu familia. Viene un día a adorar a Dios, a buscar la presencia, pero para el mundo está mal eso. Y el correr y dejar la túnica ahí, donde estaba esa mujer, utilizó ella para al final echarle la culpa a José. Imagínate José, hermano, ya rechazado por sus hermanos. Le fue fiel a Potifar. Le fue fiel en todo lo que él hacía, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con él? Al final lo metió a la cárcel. Otra etapa de su vida. No hay veces que somos fieles al patrón y el patrón ni te mira lo que tú haces. Y a veces dijo, lo meto a la cárcel. Pero es que tú no estás notando lo que Dios está haciendo en tu vida. No, pastor, porque tú no sabes que me traicionaron mis hermanos. No, pastor, porque yo le fui fiel a mi patrón y mi patrón me pagó mal. Es que tú no estás entendiendo. No, José sí lo estaba entendiendo. Y José sentía la dirección de Dios. No digas nada, cálmate. Mía es la pelea. Dice, para los que aman a Dios. Se estaba acercando a su bendición. Ya después, ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. O sea que se estaba manteniendo más cerquita para donde Dios lo estaba. Pero espérate ahí. Ay, Dios mío, me quiero adelantar y quiero frenar, no sé cómo hacerle. Pero mira, hermano, porque no, vamos a ponerlos. A ver, vamos a ver el 39, versículo 21. Dice el 21. Pero ya estamos hablando ahora del proceso de José cuando ya estaba en la cárcel. Entonces, cuando él estaba en la cárcel, mi hermano, dice la palabra de Dios en 39, versículo 21, dice así. Pero Jehová estaba con José, hermano. Aunque José estaba en la cárcel, ¿Dios se apartó de José? Ay, Señor, me siento solo. Dios no te abandona, Dios está ahí. Pero, ¿por qué no actúa? Te está preparando, entiéndeme. Pero mira la respuesta de José en la cárcel. Y dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y mira esto. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En la cárcel, José era prosperado, hermano. ¿Me está entendiendo? Pero ¿cómo, hermano? Vamos a ver la respuesta. Entender la parte. Dios todas las cosas usa para bien. Dios lo estaba ejercitando y tú no te diste cuenta. El proceso de José. Por eso digo, léamelo en la casita. ¿Cómo trabaja José? Nótate. ¿Qué es lo que le dijo su papá sobre sus hermanos? Ve y vigílamelos. Y después me vienes a decir qué están haciendo. Dios, ¿de qué desde pequeñito, de qué lo estaba poniendo? Al propósito que yo lo había encaminando. Después dice que cuando estaba ya en esclavo, siendo esclavo, ¿qué es lo que él hacía? Administraba. Uy, ¿está notando ahí eso? ¿Y qué es lo que hacía en la cárcel? Administraba. Porque él iba a administrar todo Egipto por gobernador. ¿No notaste eso? ¿No notaste lo que estaba pasando ahí? Dios lo estaba entrenando para lo que lo iba a pasar, por lo que él iba a hacer. Tú no entendías esa parte. ¿Sabes por qué hay personas que no entienden la parte del proceso? Porque se refugian más en la amargura que en el propósito de Dios para su vida.
Hay personas, hermanos, que todavía cargan el dolor en su corazón de su pasado, de lo que los traicionaron, pero no están entendiendo el propósito de Dios por lo que le está encaminando. Y en lugar de seguir obrando, administrando, José, a pesar de la presión, administra. José, a pesar de que tus hermanos te traicionaron, siendo esclavo, administra. José, a pesar de que estás en la cárcel, administra. Te estoy preparando para ser gobernador de todo Egipto, hermano. A pesar de la presión que tú estás sintiendo, ministra, administra. Dios te está preparando. Deja de poner la mirada en lo que está pasando a tu alrededor, créeme. Este varón de Pedro se hundió por mirar la tormenta. Dios le dio la capacidad de poder caminar por las aguas, pero él simplemente por una mirada desviada se hundió. Si José hubiese puesto la mirada en el hombre, se hunde. Y hay muchos hermanos en la fe, hermano, que no pueden avanzar por eso. Están poniendo la mirada. Imagínate, vamos a poner un José carnal. Vamos a ponerlo carnal. Es que José estaba poniendo la mirada en sus hermanos que lo traicionaron. Y ahí estaba sentado en su lugar. Nunca administró. Y después de que le sirvió a su patrón, como su patrón le falló, ahí se puso a hacer nada en la cárcel. Ella estaba sentado. Señor, ¿a qué hora me vas a dar mi bendición? Imagínate, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle así. Y ya una vez que dice lo sacaron de la cárcel, lo pusieron por, vamos a hablar del José carnal, Y cuando ya lo pusieron de gobernador, padre, ¿y ahora qué hago? ¿Estás notando ahí la parte esa? La parte en la que no te capacitaste en tu proceso que Dios te estaba haciendo, que te hicieras administrador por estar simplemente mirando el dolor de los que te fallaron. Imagínate que ya Dios te pone en tu bendición y ya, Señor, gobierno en todo Egipto. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Nunca administraste nada, ni tan siquiera la amargura que había en el corazón. Aunque sea por ahí, viera la amargura, vamos a